Ok, vamos a continuar ahora con el concepto de campos eléctricos. Un campo eléctrico como tal es una manera de simplificar las ecuaciones que tenemos de la electrostática. Como vimos, la fuerza como tal va a depender de las dos cargas. Sin embargo, esto nos indica algo. Debe existir algún principio más fundamental que la fuerza que genere ese movimiento entre las cargas. O sea, la fuerza como tal es lo que genera el movimiento, pero debe existir algo, una cantidad matemática relacionada con la fuerza capaz de simplificar la dinámica de la situación que tenemos y que pueda aplicarse en todo momento. Por ejemplo, una cantidad vectorial que permea todo el espacio. A esa cantidad se le llama campo como tal. Cualquier cantidad vectorial que permee el espacio. El campo eléctrico es el campo relacionado con las cargas eléctricas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una carga que nos interesa, el estudio. La vamos a llamar carga Q. Y una carga de prueba la vamos a llamar una carga Q pequeñita. Esa carga de prueba normalmente es bastante más pequeña que la carga Q. ¿Nos interesa la magnitud de esa carga de prueba? No realmente. Lo que nos va a interesar simplemente es para obtener la fuerza eléctrica. De momento voy a suponer simplemente que, entre comillas, tienen el mismo signo, que ambas son positivas. Pero matemáticamente da lo mismo. Recordamos que la fuerza iría en esa dirección, en la misma línea de acción que une ambas cargas. Pero ¿qué hubiera pasado si yo pongo la carga de prueba en otro lado? La misma carga de prueba. O sea, en lugar de tenerla en esa posición, la tengo en esta otra posición. Inmediatamente se genera la misma fuerza. Bueno, una fuerza dependiendo de la nueva distancia que la separa. Siempre en la línea de acción que la separa. Ok. Entonces, puedo simplificar la situación y sabemos que hay una información que se transmite de la carga Q mayúscula a la carga Q minúscula. Esa información la vamos a conocer como el campo eléctrico. El campo eléctrico, voy a decir que es la fuerza dividido entre la carga de prueba. Recordamos que la fuerza, ya teníamos una expresión, K por la carga 1, carga 2, entre R cuadrado, dividido entre, ahora, la carga Q nueva. Técnicamente esto es un vector. Voy a usar el vectorcito unitario S. Este vectorcito unitario S simplemente lo que nos dice es de que está en la línea de acción que estoy escogiendo. Cualquier línea de acción. No nos preocupemos de momento del vectorcito S. Para efectos de cálculos no lo vamos a necesitar. Simplemente esto es para terminar la demostración. La carga Q se cancela con la carga Q minúscula de aquí arriba. Y obtenemos la siguiente expresión. Que el campo eléctrico solo va a depender de la carga que lo genera. Q, K por Q, entre R cuadrado y en la línea de acción S. Ok. Este S es un vector saliente de la carga eléctrica y es unitario. Entonces a esto lo vamos a conocer como vectorcito unitario del campo eléctrico. O sea, nos da la dirección del campo. Entonces es un vector unitario. Saliente de la carga eléctrica. Ok. O sea, si la carga ya no nos va a interesar más la carga de prueba,
Y vamos a saber que en todo punto del espacio va a haber un campo eléctrico. Si coloco la carga de prueba ahí, ahora sí voy a sentir la fuerza. Entonces, la carga de prueba también tiene su propio campo eléctrico, pero por eso es que dijimos que la carga de prueba normalmente es muy pequeñita, para que no afecte el campo eléctrico de todo el sistema. Lo que nos va a interesar es más bien el campo eléctrico de la carga Q. Este concepto es muy similar al campo gravitacional, simplemente que la diferencia, ahora puedo tener un campo atractivo o un campo repulsivo. Muy bien. Entonces vamos a dar algunos conceptos básicos de lo que es el campo eléctrico. Y esas son las líneas de carga eléctrica, las líneas de campo. Muy bien. Una línea de campo, entonces, son líneas por donde está pasando el campo eléctrico. El campo eléctrico como tal es un vectorcito. O sea, si yo agarro un punto del espacio, por ejemplo, este punto, yo puedo obtener el campo eléctrico de él simplemente tomando la línea de acción que une este punto. Y ahí está mi vector de campo eléctrico, E. Si yo tomara este otro punto, también puedo obtener el campo eléctrico en este punto, E. Como vemos, entonces el campo eléctrico parece ser saliente de la carga Q. Para ello vamos a hacer una analogía que teníamos con lo que era dinámica de fluidos. Recordábamos que en una fuente las líneas del flujo se alían de esa fuente. Entonces, si nosotros tenemos ahora en específico una carga positiva Q, el campo eléctrico va a generar siempre vectores en ese estilo. Aquí un vector, aquí otro vector, aquí otro vector. Cada vez van a ser más pequeñitos estos vectores realmente. Esto está un poco... Mientras más nos alejemos, el vectorcito se vuelve cada vez más débil. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico también depende de la distancia al cuadrado de forma inversa. Mientras más lejos esté, el vector de campo eléctrico va a ser cada vez más pequeñito. Y en el infinito debería ser cero el campo eléctrico. Muy bien. Entonces, al ver esto, se hizo una analogía con la dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos, entonces nos decía que en una fuente, las líneas de flujo salían de la fuente. En un campo eléctrico, eso se traduce a que en una carga positiva, las líneas de campo eléctrico son salientes de la carga. Entonces, ahora no voy a tener lo que son vectores, sino lo que son líneas de campo. Las líneas de campo atraviesan todo el espacio y simplemente se unen donde existe una carga. Cuanto más juntas estén las líneas de campo, entonces la intensidad del campo eléctrico es mayor. Por ejemplo, si yo tomara esta región de acá, las líneas de campo están muy juntas. Pero si yo tomara esta región de acá, las líneas de campo se alejaron. Por lo tanto, en donde están más juntas, la intensidad del campo eléctrico es más intensa. Ok, ahora vamos a ver qué pasó con los famosos vectores. Los vectores, que es lo que realmente uno mide, son tangenciales a las líneas de campo, o sea, siguen las líneas de campo. Cada vez son más débiles mientras más nos alejemos de la carga, pero siguen la misma dirección. En este caso, las líneas de campo eléctrico para una carga positiva, entonces van saliendo. Ok. Vamos a ver qué pasa ahora con una carga negativa.
una carga negativa, entonces las líneas de campo más bien se vuelven un sumidero. Las cargas negativas lo que hacen es que el campo eléctrico ahora caiga hacia la carga eléctrica. Entonces estas líneas de carga, los vectores ahora son en la dirección entrante a una carga negativa. Nuevamente, los vectores de campo eléctrico son tangenciales a las líneas de campo. Las líneas de campo realmente es una manera visual de ayudarnos a ver cómo serían los vectores. Es mucho más fácil de graficar que un campo vectorial. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahora cuando tenemos dos cargas. Por ejemplo, dos cargas positivas. Las cargas positivas como tal entonces van a tender a repelerse mutuamente debido a la fuerza eléctrica que se genera una sobre la otra. Las líneas de campo tienen una visualización más o menos de este estilo. ¿Recordamos? Las líneas de campo van a tender a ser salientes. Sin embargo, cuando es la parte que ya se están más cerca una de la otra, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las líneas se van a empezar a chocar entre sí. Dos líneas de campo eléctrico solo pueden chocar una con la otra si en ese punto hay una carga eléctrica. No pueden chocar en ningún punto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es como tratar de tirar el fluido de dos mangueras. Ellas van a tratar de salir el agua por cualquier otra parte. En este caso, más bien el campo eléctrico va a tratar de repelerse mutuamente. Y de hecho debe existir en algún punto en donde el campo eléctrico deba anularse más o menos en algún punto intermedio. ¿Por qué? Porque las líneas de campo en ese punto no están juntas. Ahí no hay ninguna línea de campo. Ok, eso es lo que hubiera pasado con dos cargas positivas. Si le ponemos dirección a las líneas de campo, entonces, que realmente no puede hacerlo, podemos ver que las líneas de campo van a tratar de ser esta dirección. Si fueran cargas negativas sucedería algo muy similar, simplemente las líneas de campo ahora son entrantes en lugar de ser salientes. Sin embargo, tienen la misma forma. Ay, perdón. Puse las últimas. Aquí. Esto es lo que ocurriría con dos cargas positivas. De manera similar, pasaría con cargas negativas. Ahora, ¿qué pasará con un dipolo eléctrico? Un dipolo es la presencia de una carga positiva y una carga negativa, en buena teoría de misma magnitud, pero de momento dejemos nada más una carga positiva y una carga negativa. No nos preocupemos si tienen la misma magnitud en carga. Entonces, tenemos ahora una carga positiva y una carga negativa. Recordamos, las cargas positivas son salientes. Son fuentes de campo eléctrico. Mientras que las cargas negativas son entrantes. Son sumideros de campo eléctrico. El campo eléctrico tratará de entrar en ellas. Esta carga se van a atraer, por lo tanto, la línea que las une, sí va a haber un campo intermedio entre ellas. O sea, sí va a haber una fuerza, en algún punto sí pueden tener un campo diferente de cero en todo momento, en eso. Y además, van a tratar de hacer una especie como de anillos cada vez más largos entre las líneas de campo, siempre entrante.
vemos de hecho que en realidad es bastante intenso el campo en las regiones donde se están acercando dos cargas, una positiva y una negativa. Ok, entonces como tal es más fácil manejar campo eléctrico que fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es un poquito más complicada de manejar, pero nos da también el inicio, el indicativo de que si las fuerzas eléctricas siguen el principio de superposición, realmente los campos eléctricos también siguen ese principio. ¿Eso qué quiere decir? Yo les mencioné antes que las fuerzas se acomodaban por pares de fuerzas. O sea, si yo tenía varias partículas, la fuerza sobre una partícula es la suma de todas las fuerzas eléctricas que están actuando sobre ella. Bueno, ya no vamos a tratar más sobre partículas, vamos a tratar sobre un punto del espacio. El campo eléctrico en cualquier punto del espacio está dado por la suma de los campos eléctricos generados por todas las cargas que están presentes y en forma vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo aquí una carga, por aquí otra, por aquí otra, por aquí otra, por aquí otra, y yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto, entonces debo de sumar todos los campos eléctricos generados por estas cargas. Este campo eléctrico, este campo eléctrico, este otro, y siempre una suma vectorial. Entonces, si hay 5 cargas, se deben de sumar los 5 vectores de campo eléctrico que hay en ese punto. Como vemos, no hay necesidad de poner una carga puntual ahí. Simplemente vamos a tomar el campo eléctrico como tal. Esa es una ventaja que tiene el campo eléctrico sobre la fuerza eléctrica. Ok. Entonces, los campos también siguen el principio de superposición. El campo eléctrico de una carga puntual, eso ya lo habíamos visto. Fue el primer campo eléctrico que vimos. Entonces, el campo eléctrico de una carga puntual es igual a K por la carga Q entre R cuadrado por el vectorcito unitario S. En este caso, como estoy dando forma vectorial, Q debe de venir sin el valor absoluto. Recuerden que cuando pongo la forma vectorial, aquí importaría el vector Q y el vectorcito S siempre es saliente de esa carga. Sea donde sea que esa carga esté puesta, ese vector es saliente de esa carga. Por ejemplo, hagamos un ejemplo sencillo de esto. Tengo una carga en el origen y quiero calcular el campo eléctrico en este punto. Este punto es el punto 1,1. O sea, aquí estoy en 1. Y aquí estoy en 1. En ese punto no necesariamente hay una carga. La única carga que a mí me interesa es la carga que está en el origen. Esta carga voy a decir que es de 3 microcoulombs. Entonces, el campo eléctrico es, para el caso de 3 microcoulombs, es un campo eléctrico saliente. Puedo solo calcular la magnitud y después pongo la dirección, pero voy a hacerlo todo de una vez. Primero el vectorcito S. El vectorcito S está en la misma línea de acción y es saliente de la carga. Si este fuera el vector de campo eléctrico, el vectorcito S tiene magnitud igual a 1 y la misma dirección.
siempre saliente. No importa si la carga Q es positiva o negativa, el vector S es saliente. Ok, lo primero sería encontrar este ángulo. Ese ángulo es 45 grados. La distancia que hay de acá a acá por Pitágoras se encuentra que es raíz de 2. Entonces ya tengo R. R es raíz de 2. El vectorcito S es el que todavía sigue generando problemas. Puedo simplemente decir que S está en esa dirección sin ningún problema. O tratar de encontrar S en términos de I y de J, que también eso se puede hacer. Entonces recordamos, si yo hiciera este marco de referencia aquí, lo voy a hacer como ampliado de este lado. Es el vectorcito S. En esta dirección estaría X y en esta dirección estaría Y. Aquí 45 grados. Entonces, de acá a acá, lo que hay es 1 por coseno de 45. Y de este otro lado, la componente Y del vector S es seno de 45. Recordamos, muy importante saber qué era coseno de 45 y seno de 45. Dan lo mismo, 1 sobre raíz de 2. Muy bien, el vector S como tal yo lo puedo expresar en términos de magnitud y dirección o en forma de componentes cartesianas o componentes rectangulares. S en términos de componentes rectangulares sería magnitud de S por el coseno del ángulo en dirección Y más magnitud de S por seno del ángulo en dirección Y. En este caso, 1 sobre raíz de 2 en Y más 1 sobre raíz de 2 en J. Y eso sería prácticamente todo. El resto es solamente armar la ecuación de campo eléctrico. El vector de campo eléctrico. R es raíz de 2. R cuadrado va a ser igual a 2. Entonces voy a escribir el campo eléctrico. Voy a borrar este que tengo aquí en amarillo. Y escribir el campo eléctrico justamente acá. El campo eléctrico. Entonces, ¿qué sería? K por Q, R cuadrado, vectorcito unitario S. Esto es igual a K por Q entre R cuadrado por I más J entre raíz de 2. Eso sería 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 sobre raíz de 2 al cuadrado, que eso sería 2. Entonces eso sería metiéndolo en la calculadora, 9 por 10 a la 9 por 3 microcoulombs, que son 3 por 10 a la menos 6. Entre 2 raíz de 2. Recordemos, ¿por qué 2 raíz de 2? Simplemente el r cuadrado me añade un 2 y la raíz de 2 que tenía del I más J, o sea, 2 raíz de 2, me queda lo siguiente. 9545. Pongamos 546 para redondear. I más J. En realidad tienen la misma componente. Y ahora no les he dicho la unidad del campo eléctrico. La unidad del campo eléctrico,
Hasta el momento no se las he dicho. Sin embargo, no tiene una unidad especial. La unidad se llama Newton sobre Coulomb. Esto viene de la propia fuerza eléctrica. Fuerza era igual, perdón, el campo eléctrico es fuerza entre su carga de prueba, o sea, Newton sobre Coulomb. No recibe ningún nombre especial. El campo magnético sí tiene nombres especiales. Muy bien. Esto sería el campo eléctrico de una carga puntual. ¿Qué hubiera pasado entonces ahora si la carga es negativa? Añadirle, en lugar de tener una carga positiva, ahora tendría una carga negativa. ¿En qué hubiera cambiado eso? Cambia en el signo de la dirección. Te llevaría un signo aquí menos de ese, debido a que Q era negativo. Entonces el vectorcito ese siempre va a ser un vectorcito que es saliente. No nos interesa si la carga de momento es positiva o negativa. El vectorcito ese es saliente. La carga nos va a determinar al final si el campo va a ser saliente o no. En este caso el campo hubiera sido entrante. Si lo hubiéramos visto visualmente, el campo para la carga negativa estaría en esta otra dirección. Y simplemente hay que corregir el signo de la dirección en ese caso. Ok. Nosotros podemos tener el campo eléctrico de diversas situaciones. Por ejemplo, el campo eléctrico de lo que es placas, una placa infinita, o sea, una distribución de carga, o el de una línea de carga. Primero veremos el campo eléctrico de lo que es una línea de carga. Entonces, exactamente, ¿qué es una línea de carga? Una línea cargada, o sea, un cuerpo como tal. Nosotros tenemos una línea, una barra extremadamente delgada, digámosle cargada positivamente. O sea, en ella va a estar distribuida de manera muy pegada una con otra las cargas eléctricas. ¿Qué es lo que normalmente haría un estudiante? Bueno, con un poquito más de matemática, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a tomar un pedacito de esta carga, de esa barra, donde hay un pedacito muy pequeño de carga y calculo el campo eléctrico en X punto. Digámosle acá. Luego tomaría otra carga y vería a ver qué hace. Y luego otra y otra y otra y otra. Y sumo todos los pedacitos de carga que estoy tomando. Esos pedacitos los voy a tomar muy muy pequeñitos. O sea, es el punto de esa barra lo voy a tomar muy pequeñito. Y simplemente hago la suma de todos esos pedacitos pequeños. Bueno, eso se llama integración. No lo vamos a hacer en el curso. Sin embargo, el resultado sí se los puedo dar. El resultado de hecho no tiene al final una integral en él. Es bastante sencillo. Entonces, el campo eléctrico de una barra o una línea cargada con carga Q, o sea, toda la línea tiene una carga Q mayúscula, va a ser igual a, en magnitud, 1 sobre 2pi epsilon 0 sobre r, que r va a ser la distancia donde yo estoy calculando eso. Esa distancia siempre va a ser perpendicular a la barra. Y ahorita haremos el gráfico de Q sobre L, donde L es la longitud de la barra. Esta barra va a tener una longitud muy muy grande. Normalmente esta cantidad Q sobre L se conoce como densidad de la línea de carga. Y dependiendo del libro, Q sobre L recibe el nombre de lambda, densidad de línea de carga. Ok, y hablemos ahora del R. El R simplemente es de que es perpendicular a la barra. O sea, yo estoy midiendo el campo en este punto.
En ese punto el campo sería saliente. Eso sería absolutamente todo lo que ocuparíamos de realizar para este cálculo. Ok. Recordamos, si tenemos varios casos de diferentes cargas, podemos tener el principio de superposición. Bueno, pasa lo mismo si tenemos líneas cargadas. Permítanme limpiar. Podemos tener dos líneas cargadas. Dos líneas muy largas, de longitud L, muy largo. Podemos decir que tal vez una sea positiva y otra negativa, de la misma longitud. Entonces, ¿qué es lo que uno haría? Simplemente sumaría el campo eléctrico en el punto que uno quisiera calcular. Por ejemplo, yo quisiera calcular el campo eléctrico a la mitad de la barra. Una barra va a tener más Q y la otra barra va a tener menos Q. Justo a la mitad, el campo uno esperaría que fuera 0. O sea, de aquí a aquí hay una distancia R y de aquí a aquí hay una distancia R. Vamos a demostrar por qué eso debería ser 0, en el caso más sencillo. Entonces, el campo eléctrico de la barra más sería igual a la expresión que les decía hace un segundo. Voy a dejarlo de una vez en forma vectorial. En ese caso voy a ponerle que está yendo en la dirección X, por lo tanto está en dirección positiva, y 1 sobre 2 pi epsilon 0 R de Q sobre L en dirección Y. El campo eléctrico, debido a la carga a la barra negativa, casi la misma situación, solamente que con un menos ahora. ¿Por qué? Debido a la presencia de que ahora es carga menos Q. Menos 1 sobre 2pi epsilon 0 R Q entre L y si sumamos ambos campos, en ese punto en cuestión me daría 0. ¿Por qué? Porque está en la misma distancia ese punto. Les dejo como ejercicio calcular el campo para este punto. Digamos que la carga, que esta barra tiene 3 microcoulombs. Esta otra barra, para que no sea el mismo, va a tener menos 1 microcoulomb. Esta distancia va a ser 2 metros. Y esta distancia va a ser 1 metro. Quiero el campo en este punto. Entonces les dejo como tarea que calculen el campo en ese punto. En este caso, como pista, vamos a tener dos R's diferentes. Un R1, un R2, un Q1 y un Q2. De momento le voy a quitar el signo a para que el Q lleve el signo. O sea, que sea Q lo que va a determinar si va positivo o si va negativo. Ok. Entonces ese ejercicio es bastante sencillo. R1 es 2 metros, R2 es 1 metro, Q1 3 microcoulombs, Q2 menos 1 microcoulomb, para que se convenzan cómo funciona el campo eléctrico. Ok. Voy a limpiar acá y voy a dar otra distribución de carga. Esta sería una placa muy grande. En este caso, tenemos una placa rectangular muy grande y quiero el campo eléctrico en algún punto, digamos acá. Ese campo eléctrico, como tal, es bastante sencillo. El campo eléctrico va a ser igual a la carga entre el área total de la placa dividido entre epsilon 0. Vean que en este caso ya no estoy trabajando con K,
ni con 2pi epsilon 0, sino esta vez solamente epsilon 0. Por eso es la ventaja de calcular las cosas en términos de epsilon 0. Uno puede desaparecer factores de pi que van a ir apareciendo en esta clase de cálculos. Este cálculo también se hace por medio de integración. No hay necesidad de momento para el curso, solamente nos interesa esto. Q entre A recibe un nombre especial, densidad de carga eléctrica o densidad superficial de carga eléctrica. Y esa tiene un signo especial, sigma. Entonces, sigma, Q entre A, Q entre el área total de la placa que estamos tomando en cuenta. Muy bien. ¿Qué va a pasar cuando uno tiene, por ejemplo, dos placas de este estilo? Voy a limpiar un toque. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, una carga con más sigma, y otra placa con menos sigma. Como vimos, el campo eléctrico es uniforme. El campo eléctrico E, provocado por una sola, era sigma entre epsilon 0. ¿Eso qué quiere decir? Es una constante a lo largo de todo el espacio. Este campo no se vuelve cero en el infinito. ¿Por qué? Porque la placa es tan grande que va a generar y generar campo eléctrico de manera que se distribuye de manera continua y uniforme por todo el espacio. Cuando tenemos dos placas muy grandes, una con más sigma y otra con menos sigma, ¿qué es lo que va a pasar? En la región intermedia, veamos a ver lo que va a pasar. Este genera un campo de sigma entre epsilon 0. Y este otro siempre tiene un campo de menos sigma entre epsilon 0. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este campo tiene que ir para arriba. Siempre saliente. Y en esta otra región tiene que ser en esta otra dirección. ¿Por qué? Porque una carga positiva nos provoca un campo que sea saliente de la carga. Para el caso de la placa negativa, ¿qué vamos a tener? Un campo que es entrante. ¿Qué pasa con los vectores blanco y azul en la región de ambos campos? Se suman. Están yendo en la misma dirección. Ellos se van a sumar. Por lo tanto, en esta región, el campo eléctrico es igual a 2 veces sigma entre epsilon 0. ¿Qué va a pasar en esta otra región? Este vector se va a cancelar con el vector blanco que va a generar ese campo. Esta otra placa. La otra placa genera un vector de igual magnitud pero de dirección opuesta. Entonces estos campos se van a anular. En esta región el campo es igual a 0. Lo mismo va a pasar por esta otra. Perdón. En estas otras también va a pasar que los vectores de campo se van a anular. En esta región el campo es igual a 0. Solamente en la región que está entre las placas, el campo no va a ser 0, va a ser igual a 2 veces sigma entre epsilon 0 y se dirige hacia la placa negativa. Sale de la placa positiva y llega a la placa negativa. Cuando las placas en realidad no son tan grandes, pasa algo muy similar. Fuera de la región de las placas, el campo se va anulando. Sin embargo, en la región intermedia es prácticamente uniforme. No es necesariamente uniforme, tiene una pequeñita componente
el campo eléctrico, que no hace que sea exactamente la misma dirección, se va formando un poquito. Pero mientras más grandes sean las placas y más pequeñita sea la separación entre placas, el campo se parece cada vez más a un campo uniforme. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante esta parte de campos eléctricos? Los campos eléctricos es lo que nos va a permitir mantener las moléculas en su lugar. Como tal, cada molécula va a tener una fuerza que las va a mantener en su posición. O sea, una molécula básicamente son dos o más átomos unidos. O sea, aquí tengo un átomo y aquí tengo otro átomo. La fuerza entre moléculas es una fuerza que se debe a la electrostática. Los átomos como tal normalmente son neutros. Sin embargo, para poder unir dos moléculas, para poder unir dos o más átomos, lo que hacen normalmente es que van a ir compartiendo algún electrón de la capa más externa. Ok, e incluso entre moléculas de diferentes estilos, o sea, yo tengo un conjunto de átomos acá, unidos entre sí, y otro conjunto de átomos acá, unidos entre sí, o sea, son dos moléculas diferentes, también podemos tener una fuerza que las une a esas dos moléculas, no tan intensa como la fuerza que une la molécula entre sí, o sea, que mantiene la molécula como tal fija, pero sí, moléculas diferentes pueden llegar a unirse y pueden llegar incluso a ser una molécula más grande o simplemente quedarse juntas en su posición. Esto tiene diversos aplicaciones en la biología. En el libro Yankolin hay una sección 1611, si desean leerla, de fuerzas eléctricas en biología molecular. También en los libros de química hablan mucho más de lo que son los enlaces de las moléculas, para que lo tengan en cuenta a la hora de estudiar. Esos enlaces al final se deben a fuerzas electrostáticas debido a los electrones en las capas externas del átomo. Bueno, por ahora termina esta parte de fuerzas eléctricas. Luego les paso ejercicios.